Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, muy buenos días a todos. Ante todo, quería darle las gracias a Argos, que hace posible estas jornadas de intercambio de conocimiento, y especialmente a Diego Jaramillo de Asocreto y a su director Manuel Lascarro. Es para mí una muy buena oportunidad el estar en este mundo en el que estoy todo el día trabajando, y es con el mundo de la ingeniería. Creo que si los arquitectos fueran más ingenieros y los ingenieros fueran más arquitectos, realmente ganaríamos muchísimo más, ¿no? Somos dos profesiones que estamos tremendamente ligadas, y yo siempre a mis estudiantes de arquitectura lo primero que les digo es que si no estudian ingeniería nunca podrán hacer un buen proyecto. De alguna forma intentaré hacerles una vista rápida sobre los trabajos que nos ocuparon en un momento determinado y que nos ocupan actualmente. Y bueno, al final, si alguno quiere alguna pregunta, o creo que después hay una mesa redonda, pues la podemos ver. El estudio que me ocupa es Menis Arquitectos, y al mismo tiempo Fernando Menis también tiene un laboratorio de investigación en el que combinamos siempre la arquitectura con nuevas... intentamos de alguna forma investigar también en algunos productos que incluso no son comercializables, sino simplemente como un ejercicio intelectual interno. Aquí, pues no sé, aquí, bueno. La anterior es una maqueta de plastilina, y lo que quiero es que en esta primera ocasión vean el proceso de trabajo. El proceso de trabajo que tenemos, en el que estamos ahora implicados en una publicación hace 3 años, que la vamos a acabar para el próximo otoño, es un proceso de trabajo en donde entramos con la maqueta. Y cuando estamos con la maqueta, ya están trabajando directamente los ingenieros que trabajen en ese caso, en ese proyecto, ¿no? Entonces, es como que la maqueta va absorbiendo el conocimiento de secciones de arquitectos seccionando en AutoCAD, de plantas, de clientes, de programas, de dimensiones de los espacios, para que no sea como me pasaba un poco al principio, y es que acababa los edificios y después se le ponían las instalaciones y no me cabía nada y todo quedaba fatal. Entonces intentamos, en este proceso también hay muchas ocasiones en las que estamos en un trabajo manual, o maquetas de hormigón, o sistemas de trabajo, en este caso de cartón y mallas, que nos permiten hacer maquetas muy rápidas, ¿no? Esto es una maqueta escáner. Yo soy de Canarias, de Tenerife, que estamos situados frente a Marruecos, en África, ¿no? Y siempre le explico que es como un escáner africano a los estudiantes, ¿no? Es un escáner en donde es una caja de plástico en donde vamos metiendo la maqueta y puedo tomar dimensiones. O sea, cada punto de esa maqueta, de una forma, mediante unas reglas y unas perforaciones, puedo tomar los X, Y y Z de cada cosa. O sea, con lo que puedo dibujar en la mano rápidamente la sección, ver con el ingeniero y entonces decirme, no, esto lo debemos de bajar un poco, y al mismo tiempo venir el acústico y ver las dimensiones del acústico. O sea, es un proceso de trabajo, como siempre digo, en donde, sobre todo al principio, el que manda y el que de alguna forma va repartiendo el trabajo es el proceso de la maqueta. Aquí tenemos, por ejemplo, cada clavito de eso es un X y Z, con lo que puedo, ahora estoy hablando del techo interior de un edificio. De tal forma que primero estudiamos el techo, le damos la forma acústica, con el acústico que estemos trabajando, que habitualmente es Pedro Cerdá. Lleva trabajando con nosotros pues casi 20 años. O también tenemos un sistema de escáner que podemos escanear piezas y las metemos en Rhino o en CATIA, y de alguna forma podemos ir pues produciendo ese proceso de maquetas. A veces las hacemos lo suficientemente grandes, a mí por lo menos me gustan mucho. Este es un caso de un auditorio en donde yo meto la cabeza y estaría como en este caso en la escena, donde puedo ver a cada una de las personas, o la gente de mi equipo puede ver si todo el mundo te ve, los asientos, ¿no? Entonces, eso te lleva como a vivir el espacio. En estos momentos hay una tendencia enorme a intentar utilizar lo que son procesos de 3D, impresoras 3D, que evidentemente son muy necesarias,
pero yo creo que como el principio de una idea siempre es preferible la manual y después más adelante vas pasando a un proceso informático poco a poco. Esto a veces hacemos instalaciones muy pequeñitas. Esto es simplemente un puente en una ciudad que le ponemos una pintura fluorescente y cuando pasa el coche se pigmenta. Estos son pigmentos de hormigón mezclados con pintura fluorescente. Como esta roja también es pigmentos de la casa 3M mezclados con hormigones, ¿no? Que también nos hacen que retengan la luz y durante un cierto número de tiempo pues despidan esa luz y se vean de esta forma tan bellísima, ¿no? No sé realmente para lo que sirve, pero es algo que bueno que lo hacemos, ¿no? O sea, los arquitectos ya saben cómo están un poco, ¿no? Aquí tenemos en la pasada Bienal de Venecia, ¿no? En donde tenemos, pues en el pabellón español, hemos ido en 8 ocasiones, hemos ido por el pabellón de Alemania, de Taiwán, español, el internacional, y este año nos ha seleccionado el Estudio Kilo, que es el curador de Marruecos, para ir con ellos, y estamos empezando a estudiar lo que es una ciudad en el desierto, con lo que haré una primicia después más tarde de esa ciudad, que la presentaremos el próximo día 9 de julio en Venecia. Esta es la maqueta exterior. Aquí tenemos un proceso de trabajo en donde tenemos todas las maquetas. Aquí hay como un 30% aproximadamente del precio. Empiezan pequeñitas y van subiendo y cada vez son más grandes, ¿no? Pequeñitas y cada vez se van haciendo más grandes. Incluso al final pues son maquetas gigantes acústicas en donde probamos la acústica de un auditorio. En este caso estamos hablando de un espacio multifuncional. Ahora estamos hablando de un espacio aquí, por ejemplo, este espacio es multifuncional. Todos sabemos que aquí tiene unos paneles y esto lo podemos partir en diferentes espacios, ¿no? O puede ser un espacio grande como estamos haciendo, podemos cambiar la posición de la gente, pero este es un espacio que está basado en el micrófono, en la acústica, mediante altavoces y electrónica. Nosotros en este caso estamos hablando de un espacio, que está aquí, que es un espacio que es multifuncional en el que tiene que ir la ópera, tiene que ir la palabra y tiene que ir la música clásica, tiene que ir congresos. Es un espacio que llega incluso a poderse hacer actos deportivos en su interior o espectáculos de DJ en su interior y la ópera al mismo tiempo. Eso lo veremos más tarde. Ese es el interior en donde nos transportamos y estuvimos. Esto es una pieza de ingeniería tremenda que ustedes seguro que conocen muchísimo mejor que yo, que es como una hoja metálica, que casi es una hoja de papel, en donde se llena de crudo, tiene 50 metros de diámetro por 20 de altura, no se deforma, funciona perfectamente y dentro, en este caso, que es bastante antiguo, esa es la puerta, abrimos este espacio como espacio cultural. Esto ocurrió hace aproximadamente unos, diría yo, 17 años, ¿no? Al mismo tiempo, 18, yo me estaba haciendo mi casa y entonces estaban desmantelando una refinería y me dediqué a llevarme para mi casa un montón de 65.000 kilos de tubería y de basura de la refinería, ¿no? Y me hice unas escaleras allí tremendas, ¿no? Y siempre he basado mucho en las personas. En este caso, como era mi propia casa, no lo hice con ninguna empresa, sino yo era la empresa y me ahorraba el 22%, el 16 más el 6, que habitualmente es lo que se paga en España por la constructora, ¿no? Y bueno, con Cabrera, que hizo todo, y con esa que ustedes conocen perfectamente, esa unión entre los obreros, la implicación con ellos que hace que realmente ellos al final sientan la obra como suya, y eso va en beneficio indudablemente del final de la obra. Esto es la escalera como cuelga y es una tubería de conducción de crudo, otra, y esto es chapa de tanque. Se ve que es un poquito redondita porque tiene 50 metros de diámetro. Y bueno, entonces las escaleras al final, esta escalera está colgada del techo porque aparco el coche debajo y tiene 65.000 kilos de hierro suspendidos de la cubierta, ¿no? Esto sería imposible sin Pedro Cerdá y sin José Antonio Franco. O sea, José Antonio Franco, en este caso que es de Víctor Martínez Segovia, trabaja directamente con nosotros hace muchísimos años, ¿no? Y me ayuda muchísimo desde un principio, se implica en el proyecto. Es una ingeniería que hace fábricas de cemento, de azúcar, hace muchas cosas de Calatrava, es una ingeniería tremenda y concretamente siempre trabajamos con el mismo ingeniero cuando la obra es en España, evidentemente. Y esto es, al cabo de los 15 años de este tanque, ven aquí los pilares del tanque, la piel del tanque, ¿no? Los pilares del tanque, la piel
y aquí hacemos una entradita. Entonces nos piden que hagamos un símbolo para celebrar los 15 años del tanque, y entonces hacemos un anillo. Hacemos un anillo de hormigón, en este caso con Pedro Serna, que es un catedrático de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Valencia, y en el laboratorio, entonces hacemos un hormigón 2400, ¿no? Y 50 tracción. Al principio se nos rompían todos los anillos y poco a poco Pedro, con un becario que tenía, fue como perfeccionando todo el sistema, y al final era Susana Tomektova, era la persona por nuestro estudio que llevaba este proyecto, ¿no? Entonces al final es casi como un edificio pequeñito, tiene unos hierros aquí dentro que son los estribos. Ahora cuando vean el vídeo hay un momento determinado en donde se ven los estribos. Entonces los estribos salen fuera y me sirven para poder coger los diamantes, que no son diamantes, son Swarovski. A ver si funciona esto. Sí. Y también hacemos proyectos muy pequeñitos, como es poner una escalera a una roca para que cuando te estés bañando te puedas subir a ella. O proyectos, como en este caso, y es utilizar la energía del Atlántico, que en Canarias llega a tener 3 metros de desnivel entre la subida y la bajada del mar, con lo que podemos hacer con un muro que tardó 3 días en hacerse, este muro, pues algo que lo que hace es aprisionar el Atlántico a cada vez que sube. Años más tarde nos invitan a un concurso en Berlín, porque querían recuperar el río Spree para Berlín. Esto es una imagen del río Spree hace aproximadamente 150 años. Entonces descubrimos que ya ellos se bañaban en el río hace 150 años y que quitaron las piscinas porque el río estaba totalmente polucionado. Entonces lo que hacemos es cogemos una gabarra, no sé si se llamará aquí también. Gabarras son esos barcos que transportan por el río la basura, el carbón y todo esto, ¿no? La pintamos, la limpiamos, le ponemos y la llenamos de agua y se convierte en una piscina. Es un ejercicio que realmente sin un buen ingeniero no lo podemos resolver porque estamos manteniendo un líquido, es como una balsa de mucha precisión. Yo me acuerdo que en su construcción yo me ponía en este borde de aquí y hacía la barca, se levantaba toda por el otro lado porque era como una balanza muy precisa, ¿no? Y entonces fue un ejercicio súper interesante resuelto con Gallardo, que era el ingeniero que en este caso nos ayudó en esto, y un ingeniero también que, bueno, que él tiene muchos conocimientos de dinámica y sabe mucho, también estudió algo de náutica. Y entonces es una pieza que está en Berlín, en el río Spree, que
la producimos para un privado, para un público que es el ayuntamiento, y el ayuntamiento en el año 98 estaba en la bancarrota en Berlín. Es cuando la reunificación de Alemania estaban fatal. Entonces lo que pensamos es cómo podía hacerse ese proyecto sin que el ayuntamiento tuviera dinero. Y al final logramos que un privado hiciera la piscina, es la atracción en Berlín, y aquí hay un montón de restaurantes. Y el tío, que es súper listo, le ha sacado un montón de rendimiento a la piscina. La utiliza por la mañana con un perfil de personas que va a nadar y desayuna. Al mediodía con otro tipo y almuerza. Por la tarde la cena, y por la noche pone música DJ y la utiliza y la va rotando durante todo el día. Esto es una pieza de hormigón. Esto es un edificio de bambú, que es un concurso en Costa Rica en el que no ganamos, tenemos el tercer premio, pero nos lo planteamos como un ejercicio de investigación. Y a mí me parece que lo interesante de esto es en algo que ahora estamos estudiando combinado con otro proyecto, y es una ciudad para el desierto. Entonces aquí llueve, hay un depósito, aquí se utiliza la geotermia, y entonces por el bambú va subiendo y bajando agua, de tal forma que el bambú es como un gran intercambiador. Y nos produce el frío en habitaciones que son de acero inoxidable y son en forma de seta para aumentar más la superficie de unión entre el intercambiador y la superficie interior. Y bueno, estos son esquemas, esto es la geotermia, esto es Beatriz Inglés, que es una persona que sabe muchísimo de esto y trabaja con nosotros en este caso. Cómo funcionan todos los esquemas de ventilación. Es un ejercicio que raya un poco la teoría, un poco... si sabíamos que arriesgábamos mucho cuando hicimos el concurso y no lo ganamos, y entendemos que no lo ganamos porque el jurado estaba buscando una solución muchísimo más conservadora y de menos riesgo. Esto es, en Tenerife, es un concurso que ganamos hace muchos años, entonces tomamos la figura de un volcán para resolver un problema. Esto es una maqueta en bronce, aquí tenemos el estadio atlético, que es de atletismo, aquí tenemos la pista, aquí tenemos la parte del graderío, y entre aquí y aquí hay casi 40 metros de diferencia. Y como sabemos todos, una pista de atletismo tiene que ser plana. Entonces lo primero que ponemos es la diagonal, que casualmente de la especie de cuadrado que era nuestro solar, ponemos la diagonal en donde la pista queda prácticamente en la misma dirección del viento. En ese sentido tuvimos muchísima suerte. Aquí desmontamos, lo ponemos aquí, se quita de aquí, se pone allí y aquí cubrimos. Cubrimos, aquí tenemos el indoor y arriba tenemos una plaza. O sea, el problema que eran los 40 metros es la solución. Y aquí vemos que el espacio urbano es muy pequeñito, las aceras son tremendamente pequeñas y lo que transformamos parte de la cubierta en una plaza, con lo que le dimos una plaza al barrio. Como estamos en un sitio volcánico, está lleno de piedras, ponemos todas las piedras aquí, ¿no? Y volvemos a lo mismo. José Antonio Franco todo el rato al lado de nosotros y trabajando y dándonos un soporte tremendo, ¿no? Y esta es la figura del estadio en medio del barrio, ¿no? Y este edificio, que es un auditorio pequeñito para una isla de Fuerteventura, está en un paraje natural precioso, entonces es de hormigón, lo metemos en medio de la montaña y para mí es el comienzo de una nueva investigación que diríamos que son hormigones que absorben agua. Absorben agua, maqueta de hormigón, maqueta de hormigón, maqueta de hormigón, y hay que ver la isla. La isla es, cuando la miras de un lado, Lanzarote cuando lo miras de un lado es negro porque es desértica, y cuando la miras del otro lado, de donde vienen los alisios, está toda llena de plantas pequeñitas. ¿Y por qué? Pues porque los alisios vienen cargados de humedad, le va dando y coges una piedra y es por aquí, está toda llena de plantitas y por el otro lado es negra. Simplemente por un tema de condensación. Por la noche, cuando la temperatura llega a 15 grados, la humedad se condensa en todos los agujeritos que tiene esa piedra y empiezan a salir plantas por sí mismas. O sea que la vida existe por sí sola. Entonces los agricultores, con ese sentido común tan grande que tienen, lo han tomado en su beneficio. Y lo que han hecho es, han cogido la viña y han generado un murito alrededor. Cada viña tiene un murito alrededor y ese murito alrededor está hecho de ceniza volcánica. Pueden entrar en internet porque es una cosa
es en Lanzarote y se llama... ahora mismo no me acuerdo, pero antes de final me acordaré y les diré cómo se llama, porque parece una instalación de un artista, es una cosa preciosa. Entonces, cuando llega la humedad, separan los muritos. Esto, cada círculo debe de tener del orden de 3 metros. A lo mejor incluso está un poquito más, es bastante grande. Hay un vino que se llama el Grifo, que se hace con este sistema, que ellos tienen un vino blanco, que está muy bien, otro que se llama el Teneguía, no, el Teneguía es de La Palma, el Grifo. Pues total que nosotros, con Marisa Tejedor, que es una edafóloga de la Universidad de La Laguna, empezamos a estudiar a ver si ella es una edafóloga técnica de suelo, sabe mucho, pero desde el punto de vista de biología. Y entonces empezamos a estudiar a ver si podíamos producir lo mismo aquí. A ver si se para. Y entonces lo que hacemos, esta no funciona muy bien, bueno, es igual. O sea, le tengo que dar las gracias a los informáticos porque hasta hace 2 horas la conferencia hubiese sido imposible y la verdad es que me han ayudado muchísimo porque el ordenador está totalmente... y consiguieron un Mac también. Entonces, totalmente roto. Entonces, esto que está aquí es ceniza volcánica. O sea, volvemos a tomar la idea de la agricultura. O sea, cogemos, ponemos hormigón y ese hormigón está recubierto todo de ceniza volcánica, que lo hormigonamos en el mismo momento, ¿no? Ya veremos después más tarde algún que otro ejemplo. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer es hacer que el alisio pase por allí, que pase mucho aire, ¿no? Para que se me llene de plantitas y me funcione en este sentido. Bueno, aquí tengo el movimiento, se me llene de este tipo de plantitas, ¿no? Y todo eso hará que ahí durante el día me vaya entrando, durante la noche tiene la condensación, durante el día el sol hace que se evapore, es un buen aislante térmico, porque como es un pómez, es un buen aislante térmico, y además en ese mismo momento hace que el muro que está detrás se me transforme en un muro que es frío. Para eso hemos tenido que hacer un edificio abierto, porque en cuanto a si no teníamos que cumplir la normativa de un KSUG y un montón de historias, entonces con lo que hemos hecho es un edificio totalmente abierto. Me refiero que no tiene cristales. Y aquí lo que hacemos es que el alisio lo metemos hacia abajo, en el edificio metemos unas placas de hierro en la cubierta, ¿no? Y al meter las placas de hierro en la cubierta, lo que hacemos es aumentamos la succión interior y lo que estamos es metiendo más aire. Más succión, más calor, la chapa más y mover más aire, ¿no? Esto no ocurre en todos los climas, ocurre en Canarias porque tenemos un viento que viene de Inglaterra que se llama alisio, que un poco más encima de Canarias se parte en dos. Uno entra dentro del Sáhara y otro sigue Canarias y una pequeña parte sigue hacia Cape Town. La parte de Canarias cruza el Atlántico, que es por donde vino Colón, o sea, con la corriente del Golfo que cruza desde Canarias y el viento va por encima en la misma dirección. Esta es la ciudad de la que no puedo poner más porque la presentación es el día 10 y el curador, que en este caso es para el que trabajo yo, que es el estudio Kilo de Marruecos, o sea, nos dice que estudiemos en una ciudad de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Esto es totalmente teórico. Entonces intentamos utilizar en el Sáhara, la zona de Marruecos tiene el mismo viento, o sea, el viento que viene de arriba, el alisio, es un viento suave, cargado de humedad y frío, por eso en Canarias es verde, ¿no? Y entonces gira, pero cuando llega al Sáhara como es plano, pasa por encima y no se para en ningún sitio. Pero al decirnos que la ciudad tiene que tener 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, empezamos a estudiar cómo ese alisio lo rozamos con estos grandes módulos de hormigón, en donde el módulo de hormigón, o sea, aquí estas son las oficinas y las viviendas y todo lo negro sería el volumen habitado y la piel exterior sería la que absorbe esa humedad y le da la vida. Entonces tenemos una filosofía, hace 2 semanas estaba en los Emiratos Árabes, en cuanto, por ejemplo, ellos tienen mucha humedad, ves muchas veces las torres de Dubái las ves cubiertas por la bruma. Entonces se trata de apoderarse de esa humedad en el sentido de generar vida. Bueno, si alguien tiene... Es como ahora estoy metido en eso y no hablo de otra cosa que eso. Entonces ahora estamos en un pueblito pequeño en donde tiene una expansión sin ningún carácter y una gran máquina turística. Es un pueblo que son 35.000 habitantes y recibe
casi 4 millones de visitantes al año, ¿no? Y entonces el alcalde hace un concurso, que es esta plaza. Nosotros decidimos quitar esto, ¿no? Esta plaza ha ganado el Global Architectural Festival en su categoría y en la categoría final junto con el museo, con el nuevo Jardín Botánico de Singapur. Quitamos y intentamos que la plaza se nos abra unos montes que hay detrás. Y esta es la plaza. Pero al mismo tiempo quieren meter un montón de programas. Entonces lo que hacemos es un trabajo de sección y metemos un montón de programas bajo esta especie de escenario bajo la plaza. Dibujamos a mano también. O sea que intentamos de alguna forma ir por todas las vertientes que nos vemos en cada momento, cuál es la que nos viene bien y la más rápida, ¿no? No hay una regla preestablecida. Entonces, dentro del edificio llueve y cae el agua por aquí y corre por el suelo y al final se queda en un estanque que hay en esta parte de abajo. Y se utiliza para el riego y para todas estas cosas. O sea, estas son las vistas, ¿no? Esto, por ejemplo, son absorciones acústicas con lava volcánica en el propio techo. Ahora lo estamos haciendo en el último. Aquí se ve más cómo debajo de la plaza hay un gran programa. Hay un museo, una sala de música y todo está metido debajo. Esto es... Y bueno, siempre lo pongo porque muchas veces los arquitectos nos olvidamos que estamos trabajando para la sociedad y la plaza tiene muchísima vida y ha sido un éxito. Y esta es la plaza. Esto tiene un poco como el Taj Mahal de la India, o sea, esa sensación de que flota sobre India, pues en este caso queríamos que no la viéramos aquí una balaustrada o un elemento de cierre, sino que diera la impresión de que puedes salir volando, que evidentemente no te pasa. Esto es una iglesia que el museo, el MoMA de Nueva York nos ha comprado todo el proceso de diseño, maquetas, etcétera, de un cura que quiere hacer una iglesia pero no tiene mucho dinero. Entonces la partimos en 4 porque más dinero, la primera, más dinero, la segunda, más dinero, ¿no? Y entonces efectivamente no está acabada ahora porque en España tenemos una recesión tremenda, ¿no? Entonces económica. Entonces aquí tenemos lo que sería la primera que se hizo, la segunda, esto está anuncio, ahora da la misa aquí y esto todavía, ahora lo verán, está sin acabar. Estos son elementos de hormigón roto, ¿no? En este caso lo rompemos con una super Hilti, ¿no? Que le dejamos 12 centímetros y después lo rompemos todo allí, ¿no? De tal forma que se queda con esa sensación tan tremenda, ¿no? Esto es un montón de maquetas. ¿Cuánto me queda? ¿Media hora? Esto es para un cliente particular que, como ustedes y nosotros también, nos apareció un cliente que le gustaba muchísimo nuestro trabajo
y que llevaba 6 años, había visto una imagen en internet y tenía interés que le hiciéramos unas bodegas en la península de Crimea. Y bueno, nos llevamos a Crimea, resultó ser una persona magnífica, increíblemente atenta con nosotros y dándonos conocimiento. Y lo primero que nos enseñó fue que en Crimea hay grandes ciudades excavadas en las montañas y, bueno, interesantísimo. Es un señor que es sommelier, Pavel, y tiene un restaurante en Moscú. Entonces, este es Pavel, lo pongo porque ustedes seguro que saben la importancia de tener un buen cliente y una persona que realmente está interesada en hacer algo que esté bien. Y este es el modelo que en este caso tengo. Tengo la suerte de que el alcalde de Adeje también lo es, que el de Torum también lo es. Somos un estudio que cuando en España había mucho trabajo no teníamos el suficiente trabajo y ahora cuando hay poco trabajo tenemos el suficiente trabajo. O sea, un estudio como si diéramos con una línea bastante horizontal, no tenemos capacidad de hacer 20 trabajos al mismo tiempo e intentamos ir haciendo los trabajos pues poco a poco, más o menos dentro de un control en donde me gusta ir a la obra y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que cuanto que coja mucho trabajo no lo puedo hacer, ¿no? Este es Pavel y lo pongo como ejemplo y este soy yo, la relación tan importante que es de un cliente o de un constructor que está interesado en hacer un buen edificio. Y entonces, claro, quería hacer una winery o una bodega. Y una bodega es una fábrica. Pero al mismo tiempo, Pavel decía, es que yo quiero que las bodegas traigan invitados de no sé qué ciudad de Rusia y tal, que serán con mucho dinero, y traeré 4 o 6 invitados y que sea un sitio muy místico, o sea, una fábrica mística. Bueno, pues nada. Entonces, entra por aquí las uvas, aquí están los depósitos, siguen por aquí están las botellas y por aquí sale el producto, una fábrica, ¿no? Entra por aquí y sale por el otro lado, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo quería que fuera mística. ¿Y cómo? Esto lo pongo de ejemplo y se lo pongo mucho a los estudiantes para que vean que nuestra arquitectura de alguna forma intenta siempre tener un equilibrio entre la ingeniería y la arquitectura, o la razón y la emoción, ¿no? Y bueno, cómo se va moviendo, y esta es la winery al final. Son hormigones hechos con piedras del lugar, rotos, mezclados con vegetación, con uvas, las viñas que suben, que sacan por las ventanas, y al final esto está metido en un paisaje tremendo, que es este paisaje en medio de las montañas, ¿no? Y en este caso lo que intentamos es producir un edificio o una fábrica, en este caso, atemporal, pero que no parezca una fábrica, sino que pareciera el tiempo, pero que al mismo tiempo le fuera funcional, porque si no, no lo podíamos hacer. Y esta fue la oportunidad de mi vida. Yo soy de un sitio pequeñito, de una ciudad pequeñita, Santa Cruz de Tenerife. Tenemos muchísima relación con ustedes, con Cuba, con Venezuela. Y entonces, bueno, pues hice el magma y tuve la posibilidad de hacer aquí. Y aquí empecé a conocer pues, a Pedro Cerdá, que me ayuda mucho, a José Antonio Franco, a todos los ingenieros que me empezaron de alguna forma a impregnar, a Gallardo, y empecé a aprender pues, grandes dimensiones, grandes vigas. Estos son 2 sistemas informáticos, AutoCAD, que es el hormigón, y CATIA, que es la doble curvatura. Y entonces en ese momento nos encargaron lo mismo que esto, un centro de convenciones y congresos. Y resulta que uno de mis mejores amigos es el mejor director, bueno, por lo menos la orquesta de las mejores orquestas de España. Víctor Pablo Pérez me dijo, ¿y por qué no intentas que en este espacio también toque la sinfónica? Pero claro, ya no lo puedo resolver con absorción, porque si toca la sinfónica no lo puedo resolver con absorción. ¿Cómo puedo lograr reflexión y absorción? Y bueno, fue un ejercicio interesantísimo entonces, cómo combinar esas 2 cosas. Este es el edificio, este es el AutoCAD, estas son las maderas o cartón en las maquetas, ¿no? Y en los espacios intermedios son las plazas. Y entonces la plaza, estos son difusores acústicos hechos en el propio hormigón, se ven ahí en el medio, ahora lo logré. En el propio hormigón metemos una frecuencia en negativo, con lo que logramos que las paredes tengan difusión acústica cuando se quite Esto es un sistema que tuvimos que hacer una patente para las cubiertas y esto viene pues hecho en un paquete que lo armas dentro, ¿no? Y te queda perfectamente, tiene que ser perfectamente preciso. Tuvimos que patentar unas piecitas que tuvimos que hacer esta es la membrana de impermeabilización y sobre la membrana ponemos una plementería y esta plementería tiene que estar sujeta a la estructura que está debajo de la membrana.
con lo que tuvimos que atravesar la tela de impermeabilización con 75.000 tornillos. Y entonces, ¿cómo asegurarte que todos no te entra agua? Y para eso hicimos una pieza que nos resolvió el problema. Esta de aquí. Y bueno, siempre la gente, ¿no? Andreas Weiner, Esther Ceballos, el equipo de la constructora, el más básico, que bueno, en este caso era Acciona la que lo construía, y bueno, se implicaron. Al final no se sabía dónde estaba el borde y estaban súper implicados. El director de obra, Fernando Merino, le encantaban los ultraligeros y él se hacía sus propias hélices, o sea que era un tío, un manitas tremendo, ¿no? Que me ayudaba un montón resolviendo problemas, ¿no? Y eso es en uso, y este es el Palacio de Congresos, ¿no? Que ahora es multifuncional, con paneles dentro. En realidad es un poco a la americana, tipo los de Miami, que se cortan así como estos, que se cortan con paneles, solo que tiene una identidad diferenciada. Los espacios interiores, esta es una sala para 3.000 espectadores, que la tengo vacía, pero la tengo llena, le pongo graderíos de la clase Bagneviro y me sirve como teatro, me sirve como mala ópera, por decirlo así, porque es una mala ópera, un mal teatro. Su primera función es congresos y música clásica, y las otras las va desarrollando, pero no las hace tan bien. Y este es el espacio interior, esta es la cubierta, y todas estas formas responden a reflexiones y absorciones, ¿no? En este caso la acústica es variable por posicionamiento. Dependiendo de dónde te pongas la orquesta, te suena bien o te suena mal, ¿no? Porque no hay nada que se mueva. Y estos son vigas en el vestíbulo, ¿no? Que al final son vigas cajón con el forjado, por donde por dentro se mete todo. Todos los tubos, el aire acondicionado, y todo esto son cascadas de aire acondicionado, de luz, de detectores. Entonces, cuando entro, la sensación es que el edificio no tiene instalaciones. Y sin embargo, están todas registrables y todas por aquí. Necesito algo nuevo, voy por arriba, camino por dentro y lo meto. Con lo que además la viga cajón nos llevó a no tener que estar haciendo vigas pretensadas, ya que estábamos en un edificio que no era pretensado, y llevar 2 o 3 vigas, hacerlas pretensadas, o postensadas. Estos son unas viviendas en Taiwán, para gente de muy alto standing, en donde aquí lo que jugamos son, en vez de con pilares, jugamos con núcleos verticales como cajones, ¿no? Para que los forjados estuvieran empotrados, y utilizábamos un forjado que en Europa lo llamamos Babel Deck, no sé si aquí se llama igual, con lo que teníamos grandes luces dentro de las viviendas. Esto es un parque, y aquí les explico cómo funcionamos. Aquí, este es el ingeniero, aquí tenemos toda la administración, Dulce Serach, y toda la comunicación y toda la parte de gestión, que la dirige Dulce Serach, Elizabeth, Janet. Aquí tenemos el ingeniero civil de costos que trabaja con nosotros. Aquí tenemos a Beatriz Inglés. Todo este es el equipo que tenemos para el caso de los proyectos en España. Aquí tenemos Beatriz Inglés. Esta no, esta sin embargo es para India, en donde hemos ganado un concurso, pero está tremendamente complicado. Firmar un contrato en India es una cosa tremenda. Aquí tenemos a José Antonio Franco, que es el ingeniero que trabaja con nosotros y nos hace todos los cálculos de las estructuras. Tamayo, que hizo el Real en Madrid. Aquí tenemos a Pedro Cerdá, que lleva también trabajando con nosotros, bueno, todo el equipo. Este es el que nos lleva el despacho ahora en Polonia, y esta es la que dirige el despacho, que es Susana Tomektova, y Javier, que está aquí, y bueno, y algunos más. Entonces, cuando estamos en Polonia, en este caso yo siempre explico que el único tío que tiene el pelo negro soy yo, todos los demás son rubios, ¿no? Entonces, este es un ingeniero tremendo, pero tremendo. Este es Tomás Pulavek, ¿no? Y bueno, he aprendido un montón de cosas. Estamos 15 metros por debajo del agua, en una cimentación toda metida con un sistema de varetas suspendidas al suelo. Todo eso era nuevo para mí. Y bueno, el ejercicio que hemos hecho, tenemos pues casi 15 toneladas de presión arriba por metro cuadrado en la cimentación, ¿no? Porque la ciudad es patrimonio de la humanidad, y al ser ópera tenía mucha altura, 42 metros de altura, con lo que tuvimos que meternos 20 para abajo y 20 para arriba, porque no podíamos subir más de 20 metros para arriba. Y bueno, esta es la parte de investigación, es gente mucho más joven, de la India, de Islandia, es como un equipo en el estudio se habla inglés, y aquí es un poco
esto es una confusión. Este es el último concurso que hemos ganado, que es en Suiza. Es un hotel místico. Y entonces nosotros, era Diller y Escorfidio y algunos, y dos más. Invitan a 3 participantes y voy a un pueblo que se llama Burgen, que no había visto en mi vida, cerca de Zúrich, en las montañas, y pasamos la primera fase, la ganamos, nos quedamos Diller y Escorfidio, que es el que han hecho, ahora están haciendo la ampliación del MoMA de Nueva York y nosotros no. Y bueno, nos encontramos que estábamos en Suiza, cultura suiza. ¿Qué le gusta al de...? Aquí tenemos como una bipolaridad. La bipolaridad se extrapola de tal forma que el habitante de Zúrich lo que le gusta es que las montañas estén verdes y tener vacas y que aquello no lo toque nadie. Pero claro, el que vive en el campo, ¿qué es lo que quiere? Pues tener actividad económica y darle trabajo a los que fueran, pero también quiere que haya evolución. ¿Cómo combinar el interés del campo con el interés de la ciudad? Y para esto nos fuimos al Tesoro de Atreo, que es 2400 años antes de Cristo. Entonces, es un tema de un templo en donde está cubierto con tierra, es un templo invisible. Y entonces, pues lo que jugamos es coger un edificio donde el 60% del programa del hotel lo pasamos debajo tierra y el 40% del programa lo ponemos fuera. El que está debajo tierra es de hormigón con madera y arriba lo que hacemos es hacer el edificio de madera, que es la fábrica que hay en el pueblo, madera. El Genus Lossi, esta es la plaza. Ahora estamos en un trabajo que es muy interesante y es con el ayuntamiento, que es pequeñito, todo se vota, se reúnen todos los vecinos, una cosa totalmente nueva, muy bonita para mí. Y entonces, pues estamos haciendo la plaza y la plaza va a ser el showroom para mover una fábrica que hace casas de segunda residencia, pero la segunda residencia en estos momentos en Suiza no puedes tener segunda casa, ya está prohibido. Entonces, ¿cómo resolver que esa fábrica vuelva a trabajar con elementos nuevos, ¿no? Y en eso estamos intentando investigar en mobiliario urbano para que la fábrica pueda seguir funcionando. Y bueno, este es el concepto de la plaza. Esta es la plaza. Esta es muy importante. Aquí tenemos, esto es la Walliser Haus, que todos tenemos esa imagen de Suiza, que es una casita de madera con una base de piedra, ¿no? Pues la base de piedra es el hormigón. Entonces, la base de la Walliser Haus es esto de aquí. Es como si yo cogiera y este fuera el territorio, ¿no? Y yo hiciera el territorio así y genero unas plegaduras y meto el programa debajo de esas plegaduras, con lo que logro el 60% del programa es invisible. El 60% de un hotel que es parking, cocina, templo de agua o spa, para llamarlo gym, restaurantes, toda esa parte, centro de esquí, toda esa parte, centro de congresos, todo eso va, como si dijéramos, en la parte de hormigón bajo tierra, en la parte que la Walliser Haus antes metía el ganado y metía toda para tener calefacción en la casa que estaba encima, ¿no? Y toda la parte de madera de arriba, lo que hacemos es coger como si fuera el monte, lo apretamos, ¿no? Y hacemos un edificio de esta índole que está arriba, en la parte superior derecha, que es esta parte de aquí, que es donde están las partes de las habitaciones. Esta es como si viéramos el paisaje que arrugamos, ¿no? Y ahí es en donde metemos esta explanada. Esta explanada es la explanada donde tenemos todo ese programa que ellos, los de Zúrich, no quieren ver cuando llegan a las montañas. Quieren ver el pradito como está, las vacas y todo intocable, ¿no? Y por el otro lado intentamos ese otro edificio, que es este edificio, en donde esta está la tipología de la habitación, que tiene 25 metros cuadrados, en donde entramos ahora en Suiza, todo prefabricado, en este caso es de madera, ese 40% del edificio que se adhería al habitacional, que lo difuminamos en un macizo, en un bosque. El templo del agua, que queremos que sea cristal con hormigón, para que de alguna forma haya como unas reflexiones que nos recuerde un poco a los glaciares, dibujos de cómo queremos que sea, y el proceso, gran parte
de todo vacío. Por aquí entran y salen los esquiadores cuando esto esté todo nevado, y el edificio más visible, que es el edificio que nosotros llamamos el bosque habitado, ¿no? Esto es una ciudad que estuvimos estudiando en Samara, en Rusia, en donde intentábamos que la cubierta del centro comercial fuera una pista de esquí en invierno. Esta es una torre que ganamos en Calcuta, en donde intentamos que sea de hormigón y que busquemos la sombra, porque cuando te vas a estos nuevos países te encuentras que los edificios son de cristal. O sea, es una cosa increíble. O sea, ¿cómo puedes hacer un edificio de cristal en Calcuta? O sea, el edificio por un lado tiene a lo mejor 100 grados de temperatura y por el otro lado, ustedes saben más de eso. A ver, ¿cómo logras de alguna forma que ese edificio sea un edificio saludable? Con esas diferencias tan tremendas de temperatura. Y entonces cuando entra Beatriz Inglés y empezamos a estudiar un sistema de lamas que funciona también, un sistema de lamas de tal forma que las lamas vayan generando un poco de humedad y que puedan, intentando que las ventanas, porque cuando juegas con muros cortinas, el material la mayor parte de las veces lo tienen que importar de Alemania, porque ellos en grandes superficies, pero ventanas pequeñas sí que pueden manejarlo. Entonces empezamos a trabajar un tipo de tecnología india que ellos mismos puedan hacer el edificio por ellos mismos, ¿no? Todos los esquemas para estudiarlo. Aquí se ve un poco, las ventanas vienen entre lamas, entonces son ventanas sujetas piso-techo, ¿no? Una primera parte ciega que me absorbe el falso techo, y eso lo puede hacer cualquier empresa pequeña de carpintería de aluminio, ¿no? Y los colores, en este caso, que estamos en la India. Y ahora, para acabar, vamos a ver el edificio que actualmente estamos construyendo, que es el Palacio de Jordanji, que empezó siendo, el concurso se llamaba Nueva Sala Concertova, y ahora es Nueva Sala Concertova Multifuncional. Esta es la ciudad, patrimonio de la humanidad. Yo no la conocía antes, una cosa preciosa. Esta es la que vimos con los ingenieros que antes veíamos que eran todos rubios, pues son estos de aquí. Entonces la ciudad es preciosa, es una ciudad toda de ladrillo, ¿no? Y entonces lo primero que miramos es estudiar la historia y nos encontramos el hormigón de ladrillo que ellos tienen, el hormigón romano, en donde metían dentro todo lo que se encontraban, piedras o lo que sea, ¿no? Y entonces tenían como una especie de, como el Panteón, ¿no? Que es como una especie de hormigón no armado. Con lo que hacemos un edificio todo entero de hormigón con ladrillo. Y entonces excavamos y encontramos todos los espacios interiores. Cuando excavamos, se aparece el ladrillo del interior. Y esto es una piel con un sistema para mí totalmente nuevo. El aislamiento térmico tiene 20 centímetros de espesor. Tiene que ir de menos 35 grados a más 35 grados. Y este es el espacio interior. Esto ahora es mucho más grande, llega hasta aquí, pero esto es lo más interesante para mí de este edificio. Este edificio tiene que tener una acústica variable. Eso quiere decir que la palabra me tiene que funcionar en un teatro sin megafonía. Luego necesito una relación pequeña de volumen de aire por persona. Pero cuando tengo la música clásica, necesito una relación de 10 metros cúbicos por persona. Luego tengo que tener un edificio que lo resuelvo con absorción, como en este caso, que se resuelve con absorción, pero claro, si me quito el micrófono ustedes no me escucharían. Yo tendría que gritar para que me escucharan, ¿no? No sé si es un poco... Me supongo que todo el mundo sabe esto, ¿no? Pero entonces la relación me tiene que cambiar por volumen, porque si lo hago por absorción, el teatro no me funciona. Y variar desde 1 segundo hasta 2 segundos es muy difícil. De hecho, lo hemos logrado desde 1.15 hasta 1.95, pero por cambio de volumen. Este es el exterior, este es el espacio interior cuando el concurso. Veníamos de hacer el Magma, que era un espacio en doble curvatura, y yo les aconsejo que si van a hacer algo, ahora está de moda hacer los auditorios doble curvatura. Mi opinión es que la doble curvatura para la música va fatal porque te produce convecciones y concavidades. Porque si no, no logras. En algún sitio tiene que estar la concavidad, y la concavidad para la música es un desastre.
El techo baja para tener ese cambio de volúmenes que yo le decía anterioridad. Según lo voy bajando, voy pasando de 1.95 segundos a 1.8, a 1.75, hasta que llego hasta 1.15, en donde la palabra se podrá escuchar y entender. Cambiamos el número de espectadores, como veremos después. Y en un momento determinado quito totalmente, con lo que he roto ese espacio y no lo sacrifico a que solo se pueda hacer espectáculos que habitualmente son deficitarios, como la ópera. La ópera no da dinero, la música clásica no da dinero, porque el siguiente día puedes hacer un congreso como esto y de alguna forma el director puede recuperar las arcas del edificio para poder hacer combinar una cosa con otra, ¿no? El escenario se abre en verano por la parte de atrás y nos sirve para darle a... O sea, aquí vemos cómo ven el techo en la parte de abajo, ¿no? Cómo perdemos esta parte de espectadores. Pasamos de 1.300 a 800, pero disminuimos enormemente el volumen. Toda esta parte, a ver si... No. Ahora se ve arriba. En esta se ve arriba y aquí la tenemos abajo. Entonces ese es el cambio de volumen con unas piezas de hormigón de 40.000 kilos que se van moviendo y se bajan pues, con unos sistemas hidráulicos y en eso estamos. Le tengo que agradecer tremendamente en este caso yo no soy polaco evidentemente, y bueno, pues que el ayuntamiento ha depositado en mí una responsabilidad tremenda, ¿no? Y este es el elemento interior, como queremos que sea todo, ¿no? Ese hormigón de ladrillo, ¿no? Al que hemos hecho 20.000 pruebas con Pedro Serna, con el que hicimos el anillo en Valencia, en su laboratorio, o hormigones absorbentes acústicos que antes les hablaba con anterioridad, en donde cambiamos los materiales, o miles de pruebas que se hicieron con anterioridad, o esta que hizo, aquí está Pedro Serna, no se ve mucho, pero está ahí, en esa esquinita ahí metido, probando y aplicándole 8.000 kilos a la placa para ver su comportamiento, y el comportamiento produce una fisura que a veces se parte el ladrillo pero no se desprende, o sea que es bastante, bueno, 8.000 kilos es lo suficiente para que un techo por el que no se circula esté garantizado, ¿no? Tenemos los materiales homologados en Polonia por el ITB, un ejercicio tremendo. Pedro Cerdá, que es el acústico. Esto es en construcción la semana pasada, un vídeo con el móvil, o sea que no es... Tienen todo súper limpio, no hay un clavo, mucho mejor que en España. Construyen, la verdad, bastante con más calidad, por lo menos en las obras que yo he tenido, ¿no? Y este es el edificio en el estado actual, cómo va a ser el estado final. Queremos pintar el plano histórico de la ciudad para que la gente se sienta identificada con el edificio. Aquí los tenemos con el techo abajo, con el techo arriba. Y esto es un vídeo que es un vídeo hecho en el estudio para nosotros, muy diferente al anterior, que es mucho más comercial, hecho en la propia maqueta.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya resultado interesante. Gracias.